Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy día a conmemorar de alguna forma el Día Mundial de las Abejas. Y el tema del que me gustaría compartir un poco algunas informaciones que tenemos es sobre el estado del conocimiento de las abejas nativas y manejadas en Bolivia. Para comenzar, ¿no? Acá en esta primera diapositiva justamente tenemos las fotografías de la parte frontal de las cabecitas de varias abejas. Bueno, todas ellas están acá en Bolivia. Y excepto una de ellas, todas ellas son abejas endémicas, es decir, abejas que solo están en Bolivia y no se han reportado en ningún otro lugar. Entonces tenemos un ejemplo, ¿no? De muchas abejas nativas ahora. Y en la parte izquierda inferior pueden ver la cabeza de una apis mellifera para comparar un poquito, ¿no? La morfología de las cabecitas. Pues hoy día vamos a hablar de todas las abejas que están en Bolivia, tanto las nativas y las manejadas, y el ejemplo que estamos poniendo ahora es, ¿no? Justamente para ver abejas endémicas de Bolivia y la más conocida que es la apis mellifera. Entonces, la estructura de la presentación básicamente está dividida en 5 partes. Vamos a hablar un poco de quiénes son las abejas de Bolivia, dónde están las abejas de Bolivia, cuántas de estas especies son endémicas, cuál es el conocimiento de las especies manejadas que tenemos en Bolivia y qué riesgos tienen las abejas nativas y manejadas en Bolivia. Entonces, comencemos por hablar quiénes son las abejas de Bolivia. Bueno, para saber primero qué es una abeja, veamos un poco la historia, ¿no? Los primeros documentos que tenemos un poco más sistematizados respecto a cómo separar las abejas de los demás insectos, los encontramos en relatos de Aristóteles, en un libro que se llama Historia Animalum. En ese libro, ¿no? Aristóteles habla de muchos animales, pero le dedica un buen espacio a los insectos en general, y tiene una cita muy interesante porque él dice, ¿no? Hablando de cada animal, pero con particular énfasis a los insectos para esa frase, porque cada reino de la naturaleza es maravilloso y cada animal nos revelará algo natural y bello. Eso ya lo decía Aristóteles, ¿no? 300 años antes de Cristo. Y él en ese libro denominó a los insectos en general entomas. Esto quería decir a los animales que tienen incisiones o aquellos que tienen muescas en el cuerpo, ya sea en el vientre o en el dorso. Y entre todos estos entomas, él dividió a un grupo de animales, que los dividió en un grupo que se llama Queriopoia, que significaba los hacedores de cera, es decir, los animales que construían panales, los insectos, o sea, los entomas que les decía, que construían panales. Y eso agrupaba algunas abejas y avispas. Se tienen, ¿no? Algunos de esos nombres que se pueden trazar. Entonces, Melita era la obrera de las apis mellíferas. Y bueno, tenía otros nombres más para los animales que en ese tiempo, en la categoría de insectos, entraban en la categoría de los hacedores de cera. Entonces, incluye algunas abejas y también algunas avispas y algunos abejosos. Entonces ya tenemos, ¿no? La primera tentativa de separar a las abejas de los demás animales con Aristóteles. Él tenía un problema nada más con las abejas, porque él en ese tiempo observaba, ¿no? Que muchos animales se reproducían por actividad sexual, pero no pudo verificar esa actividad en las abejas de la miel. Entonces, él proponía que vivían 3 especies en una colmena, ¿no? Cada una convivía con nosotras para poder viabilizar a todo este grupo que vivía en conjunto. Entonces, para ese tiempo, era lo que él podía inferir, ¿no? Viendo las colmenas de las abejas, que había 3 especies, que sabemos ahora que eran la reina, las obreras y los zánganos. Pero en ese tiempo ya no, él intentó separar las abejas de los demás insectos. Bueno, pasaron muchos siglos sin que haya muchos avances, ¿no? Con estos esfuerzos de separar a las abejas de los demás insectos para caracterizarlos, hasta que llegó un señor que se llama Ulisse Aldrovandi, ¿no? En el Renacimiento tardío, y él escribió un libro, Animalibus Insectis, y en él ya intentaba separar a los insectos, ¿no? En relación a su morfología, y separó un grupo que eran los que tenían alas membranosas, y entre ellos los que hacían miel o no hacían miel, los Fabifica, donde estaba Apis, y ahí separaba a las Apis domésticas y a las Apis silvestres. Un punto importante también en este punto de la historia de la separación de las abejas de los demás insectos es que Aldrovandi es el primero que hizo un dibujo, bueno, pinturas con acuarela de insectos, y tenemos ahí la pintura en acuarela de un abejorro. Entonces miren,
para 1500 cuánta pericia ya tenía él, ¿no? Para intentar ilustrar lo que él observaba de la naturaleza. Bueno, y unos años después, ya cuando los científicos de ese tiempo empezaron a utilizar un instrumento que era el microscopio, y pueden ver arriba los primeros modelos de microscopios, Francesco Stelluti escribió, bueno, más que solo escribir, él dibujó el primer registro de abejas después de que ellas fueron observadas al microscopio. Entonces pueden ver a la derecha, en 1625, el primer registro gráfico después de que alguien ha observado una abeja al microscopio. Y 5 años después, ¿no? Él tenía otro dibujo con mucho más detalle. Entonces él pudo ya ver cosas que no podían ver las personas que antes no tenían microscopio, y escribió, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que la abeja tiene 5 lenguas en el cuerpo, que su cuello es como la melena de un león y que sus ojos son peludos? Porque ella pudo ver, ¿no? Que, como vamos a ver en algunas fotografías después, las abejitas también tienen pelos en sus ojos. Entonces, eso estamos hablando, ¿no? Allá a los inicios de 1600, 1630, más o menos. Bueno, y a partir de ahí hubieron otros que hasta 1710 intentaron separar a los insectos según las alas membranosas, ¿no? Que habían grupos de insectos que tenían un par de alas y otros que tenían 2 pares de alas, o sea, 4 alas, y los llamó cuadripenia, donde entraban las abejas y otros grupos como las avispas. Después, viendo las arquitecturas de los nidos, ya Reaumur utilizó un criterio biológico para separar a las abejas entre las que tenían un estilo de vida diferente y tenían diferentes tipos de nidos. Y cambió la pregunta de los primeros que le sucedieron para separar las abejas, ya no desde el punto de vista de lo que nos dan, sino cómo viven. Y así posteriormente vino un señor llamado Linnaeus, que él ya propuso una nomenclatura binomial, es decir, un género y una especie para las abejas, y puso una clasificación donde colocaba todo lo que parecía abejas en un género, Apis. Pero un tiempo después, otro señor, observando las abejas, categorizó de otra forma las abejas, entre las que tenían lo que él llamó abejas de lengua corta y abejas de lengua larga. Entonces, poco a poco, ¿no? Estamos viendo cómo han ido las personas en el transcurso del tiempo intentando separar o definir qué es una abeja y cómo separarla de los demás insectos. Y no, en los últimos tiempos ya Müller vio la coevolución de las abejas con las plantas y vio que las variaciones morfológicas de lo que llamamos lengua, en realidad no eran fijas, sino adaptaciones relacionadas a la coevolución con las plantas. Bueno, es así entonces que hoy día podemos saber toda la diversidad de lo que conocemos como abejas, y enseguida las vamos a definir. Pero vemos en este cuadro que por un lado nos muestra el origen en la historia geológica del planeta y también la actual diversidad de grupos en los que podemos dividir a las abejas. Las abejas más o menos han surgido en el Cretácico, más o menos entre unos 100 millones de años atrás, cuando comenzaron a diversificarse y a aumentar, ¿no?, la cantidad de especies de plantas con flores. Entonces, mientras no habían plantas con flores, todavía no aparecieron las abejas. Pero ya en el Cretácico hubo una diversificación de las plantas con flores, y esa diversificación también propició que se diversifiquen los insectos, que en ese tiempo todavía eran los ancestros de las abejas, para empezar a especializarse y utilizar los recursos que tenían las plantas con flores que empezaron a aparecer en ese tiempo. Hoy en día en el mundo podemos dividir a lo que conocemos como abejas en 7 familias: la familia Melítide, Apide, Megaquilide, Andrénide, Alíctide, Stenotritide y Colétide. Y hoy día entonces, ¿cómo definimos una abeja? Bueno, hay 3 caracteres morfológicos que son característicos de ellas. El principal es que tiene los pelos ramificados. Eso no lo podemos ver a simple vista, sino necesitamos verlo en un estereomicroscopio o en un microscopio, y vamos a ver que las setas, los pelitos que tienen las abejas, en realidad son ramificados. Ese es un carácter que las va a separar de todos los demás insectos. Otro carácter es que de varios de estos pelos ramificados se han agrupado en su tercer par de patitas, el último par de patas, y forman, ¿no?, una estructura que se llama escopa, que les ayuda mucho a recoger el polen. Y también tienen un aguijón, como todo el grupo de insectos en que también pertenecen, junto con las avispas y las hormigas. Bueno,
Pero de esas 7 familias, 2 no están presentes en Sudamérica, en la región tropical. La familia Melítide, que solo está en África, y la familia Stenotritide, que está en Australia. Entonces, en la región neotropical, Sudamérica, Centroamérica, tenemos 5 familias y tenemos representantes de esas 5 familias en Bolivia. En el mundo tenemos actualmente más de 20.000 especies aproximadamente de abejas, abejas nativas y abejas manejadas, y vamos a ver cuántas más o menos ya tenemos en Bolivia actualmente. Esta es solo una foto de la foto que están viendo del fósil de una abeja en el Cretácico. Es el fósil más antiguo que se conoce de una abeja, y en realidad esa abeja tiene caracteres en la morfología que son parcialmente caracteres de una abeja, pero también tiene algunos caracteres de las avispas, porque las abejas en realidad son avispas que han evolucionado, pues sus ancestros predaban otros insectos, se alimentaban de otros insectos. Y un poco de las hipótesis de la evolución de las abejas dicen que algunas avispas en esos tiempos antes del Cretácico predaban insectos que también estaban impregnados con el polen, ¿no? Un escarabajo, una mosca, etcétera. Y poco a poco es así como han empezado a tener el hábito de alimentarse del polen de las flores y se han especializado después para usar el polen y nectar de las flores. Entonces, este fósil, que es del Cretácico, es un fósil que tiene caracteres que son una mezcla de caracteres de abejas y avispas. Bueno, entonces aquí tenemos algunas imágenes de cada grupo de las familias con un representante, y más o menos lo que se tenía de datos hasta hace unos meses era que teníamos en total 590 especies conocidas en Bolivia. Pero actualmente con algunos trabajos que se están desarrollando con nuevas especies que se han registrado para Bolivia, que están en proceso de descripción, es decir, especies que no se conocían para la ciencia, que por lo menos son 7 u 8 especies nuevas en descripción, y con varios registros nuevos que espero se publiquen en este año, en el siguiente año, ya estaríamos superando las 600 especies de abejas. Estas 600 especies de abejas están distribuidas en Bolivia en estas 5 familias, ¿no? La familia Andrenidae, Apide, Colectidae, Alictidae y Migakilidae, ¿no? Cada una con muchos géneros y varias especies. Este es un cuadro que nos facilitó el doctor Packer, un especialista en abejas de Canadá que vino el año pasado, y este era el conteo de las abejas oficiales que teníamos en Bolivia. Entonces, vemos el número de géneros para las familias Andrenidae, 7 géneros, en Apide tenemos 58 géneros, en Colectidae tenemos 14 géneros, en Alictidae 20, en Migakilidae 13, y en total tenemos en Bolivia 112 géneros. Un género es una categoría que agrupa a una o más especies. Por ejemplo, nosotros somos, científicamente nuestro nombre sería Homo sapiens, ¿no? Entonces nuestro género es el género Homo, y en el género Homo puede haber otras especies actuales o extintas. En este momento estamos solo hablando de especies presentes en Bolivia. Entonces, cada familia también, ¿no?, tiene en el lado derecho el número de especies, y vemos, ¿no?, que la familia que tiene más especies es la familia Apidae, luego la familia Migakilidae, después la familia Alictidae, la familia Colectidae y la familia Andrenidae. Entonces, estos números los podemos comparar con lo que tenemos de diversidad en algunos países próximos. Hemos visto que estamos casi en 600, o bueno, ya hemos prácticamente superado, digamos, el umbral de 600 especies en Bolivia, y Chile está llegando a las 500, entonces Paraguay también está llegando más o menos a las 500, pero consideren, ¿no?, que Chile y Paraguay tienen mucho menos ecosistemas que lo que tenemos en Bolivia. Entonces, yo creo que estamos, desde el punto de vista ambiental, más parecidos con Perú en la diversidad de ecosistemas, pero Perú ya nos está pasando, ¿no?, por unas 200 especies por lo menos. Pero quien tiene más especies en Sudamérica hasta ahora es Brasil, que está cerca de las 2.000 especies, pero esto nos da una idea, ¿no?, de cuántas especies tenemos en Bolivia actualmente comparado a lo que se conoce en otros países. Y respecto al número de géneros, ¿no?, por familia, podemos ver igual en este cuadro que nos facilitó el doctor Packer, cuántos géneros tenemos por cada una de las familias que están presentes. Entonces podemos ver que la que tiene más géneros en Bolivia, que es el color azul,
es la familia Apide, como habíamos mencionado antes, y la que tiene menos es la familia Andrénide, ¿no? En algunos grupos estamos mejor que Chile, que es uno de los países que, digamos, tiene menos hábitats comparados con Bolivia, pero hay mucha gente que está trabajando en abejas. Por eso, por ejemplo, miren en la familia Andrénide, eh, es un grupo que es característico de algunos hábitats que son más secos, que los vamos a ver un poquito más adelante, pero en general es un patrón que estamos viendo comparados con algunos países limítrofes como son Chile, Argentina y Perú respecto al número de géneros que tenemos en abejas. Ahora, hay estimaciones de diferente índole que se hacen para saber cuánto conocemos de la biodiversidad y cuánto aún desconocemos de la biodiversidad. Hay estimaciones que se hacen en función de la tasa de colectas y nuevos registros y nuevas especies descubiertas por cada país, por cada región. Hay varios procedimientos. Entonces, aquí podemos ver que conocemos ahora más o menos 600 especies, pero las estimaciones basadas en varios datos históricos, varios datos del número de especies nuevas que han ido apareciendo, indican que por lo menos debemos tener más de 1.200 o 1.300 especies de abejas en Bolivia, o más. Entonces, estamos recién en la mitad, o menos de la mitad del conocimiento de lo que realmente tenemos de diversidad de especies de abejas en Bolivia. Entonces, es un tamaño muy grande de abejas. Prácticamente solo el 50% de abejas es lo que actualmente conocemos y hay muchas especies aún por descubrir, ¿no? Nuevos registros, es decir, especies que están en otros países y que probablemente están en Bolivia, pero todavía no los hemos registrado, y también nuevas especies, ¿no? Especies que solo están en Bolivia y en ningún otro lugar, pero todavía no, nos falta mucho por conocer. En cambio, bien, en Argentina casi está llegando al total de especies que se conocen, y Brasil, a pesar de tener tanta gente, ¿no? Todavía tiene unas 500 especies, pero la distancia de lo que conoce Brasil de sus abejas respecto a lo que aún falta por conocer no es tan grande como la de Bolivia. El único país que más o menos está como nosotros es Paraguay, pero volviéndonos al tema de cuánta diversidad de ecosistemas tenemos en Bolivia comparado a la menor diversidad de ecosistemas o paisajes que tiene Paraguay desde el punto de vista natural. Entonces, no, nos falta muchísimo por conocer de nuestras abejas nativas. Bueno, un punto importante respecto a la biología de las abejas es que muchas especies de abejas se han especializado para no depender ya tanto del recurso de las plantas, sino se han especializado en depender de otras abejas al punto que se han vuelto ladronas. Entonces, hay muchas especies de abejas en varios de estos grupos dentro de estas familias que hemos mencionado que se han especializado en robar a otras abejas. Entonces, en Bolivia, de las 5 familias, 3 familias tienen varias especies. Incluso miren la cantidad de géneros, más de 20 géneros en Apide, que estamos hablando de muchas especies. No, ahora no sé, no podríamos contar todavía, pero solo en Apide tenemos más de 20 géneros con muchas especies que son parásitas de otras abejas, o sea, abejas que roban el alimento y matan a las crías al hacerlo de otras abejas. Pero también tenemos abejas parásitas en la familia Líctide y Megaquilide. Entonces son algunas cosas que poco a poco estamos ordenando en el conocimiento de nuestras abejitas. Entonces, algunos conceptos erróneos que se tienen sobre las abejas es que las abejas son sociales. En realidad, en el conjunto de datos que tenemos de Bolivia, menos de una cuarta parte de los géneros de abejas son sociales, es decir, la mayoría son abejas solitarias. Son abejas que hacen una cámara de cría y nada más, no tienen obreras, no tienen una reina, una sola hembra vive solita, hace su cámara de cría solita y luego se va a otro lugar y hace otra cámara de cría o habita un hueco, un espacio natural en una ramita o algo así. Otra creencia que no está tan relacionada a todas las abejas es que viven en colmenas. Menos del 20% de los géneros de abejas en Bolivia anidan en colmenas y más bien 2/3 de todas estas especies de abejas anidan en el suelo. Y
como habíamos mostrado, ¿no? El tema de que son trabajadoras es muy relativo porque el 16% de los géneros de abejas en Bolivia son parásitas de otras abejas. El nombre común que se le da a todos estos grupos de abejas es abejas cuco, pero están, como hemos visto, en diferentes familias. Esto, por ejemplo, es un artículo que salió, si no me equivoco, el año pasado, que muestra, ¿no? Realmente cuán importante puede ser el hábitat de las abejas en relación a la construcción de sus nidos. Entonces, como hemos visto, la mayoría de las abejas hacen sus nidos en el suelo y esto puede ser tan importante que algunos autores ya postulan que pueden tener un sol para mejorar la calidad del suelo parecido al que tienen las lombrices, porque igual al hacer sus nidos están ayudando a que la estructura física del suelo cambie para que tenga mejor penetración por el agua, están ayudando a que al llevar el polen y todo lo que llevan para alimentar a sus crías y que se queda como detritos, ayuda para aumentar los nutrientes en el suelo, ayudan en el intercambio gaseoso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Muchos autores postulan que deberían ser más enfatizadas más enfatizado su rol también como otro grupo de ingenieros del suelo. Pero bueno, ¿y dónde están estas abejitas en Bolivia? Esta imagen, si bien está un poquito desactualizada, pero por lo menos cuando la habíamos hecho algún tiempo atrás, nos mostraba más o menos dónde teníamos datos y dónde no teníamos datos de abejas en Bolivia. No es que los espacios en blanco no tengan abejas, sino que no tenemos registros oficiales que nos permitan confirmar que estas abejas están ahí. Sabemos hoy día, por ejemplo, que en Tarija, en Chuquisaca hay muchos más registros por la actividad que tienen los apicultores y meliponicultores allá, igual en Santa Cruz, pero es una tendencia más o menos, ¿no?, de lo que nos muestra dónde tenemos una información de abejitas. Cuando teníamos esa información habíamos intentado contrastar esa distribución de datos oficiales de abejas con las tierras comunitarias de origen, es decir, ¿no?, donde están los territorios donde habitan todos los pueblos indígenas de Bolivia. Entonces pueden ver a la derecha todas las áreas que son reconocidas como tierras indígenas originarias y pueden ver a la izquierda en cuáles de ellas tenemos los registros oficiales de abejas y además la cantidad. Entonces miren, son muy pocas tierras comunitarias originarias que tienen registros de abejas y además las que tienen, excepto en La Paz, ¿no?, en el norte de La Paz, donde están los tacanos principalmente, pero en donde tenemos datos, tenemos muy pocos datos. Entonces, sabemos, ¿no?, por otros trabajos que hemos ido haciendo, que los pueblos indígenas han convivido con las abejas mucho tiempo, muchas de ellas tienen un nombre específico en sus lenguas para cada grupo de abejas que proporcionan miel de las abejas nativas, pero aún no tenemos, ¿no?, muchos registros de eso y esperemos que ojalá pueda aumentar ese conocimiento porque se va perdiendo poco a poco con el tiempo. Pero en resumen, ¿no?, sabemos que estas abejitas están en todos estos territorios y han convivido desde que tenemos noticias del hombre en nuestra región, pero son muy pocos los territorios indígenas donde se han hecho evaluaciones que podamos registrar las abejas que están viviendo en esas regiones. El tema de áreas protegidas es más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos a la derecha el mapeamiento de las áreas protegidas. Está un poquito desactualizado, pero bueno, la tendencia no cambia mucho. Y a la izquierda, ¿no?, tenemos los datos que se tenían de registros de abejas en las áreas protegidas. Entonces pasa igual que en los territorios indígenas. Tenemos muchas abejas viviendo en las áreas protegidas, pero pocas de ellas tienen registros oficiales de esas abejas. Entonces tenemos que hacer todavía mucho trabajo intensivo para ir a las áreas protegidas y también documentar a las abejas nativas y también las manejadas que están presentes en las áreas protegidas. ¿Y cuántas de estas especies son endémicas? ¿Cuántas de estas casi 600 especies son endémicas? Una especie endémica es una especie que solo habita en una región y en ningún otro lugar del mundo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una abejita que se llama Aliphantus cochabambensis. Entonces, por el nombre ustedes ya intuyen en dónde ha sido colectada, en Cochabamba. Esta abejita, por ejemplo, solo ha sido colectada en Cochabamba y en ningún otro lugar del mundo. Entonces, es una abeja endémica de Bolivia y específicamente en Cochabamba. Y aquí tenemos otros ejemplos de algunas abejas nativas. Vamos a empezar a hablar de un género que se llama Ileus.
y esta es Ileus asper. Esta abejita ha sido colectada en Mapiri. Mapiri es una región en los yungas de Bolivia, que lastimosamente ahora no, está con mucha más gente porque es una región que explotan oro. Y bueno, esta abejita, por ejemplo, al igual que la Lipanthus cochabambensis, esta se llama Ileus asper, esta abejita es endémica de Bolivia y endémica además de La Paz, porque es el único lugar donde se la ha colectado en Mapiri. Y se la ha colectado allá por 1900 y algo, y es posible, según el, la colección, que es de un señor que se llama Bacal, de 1911, y parece que ha llegado a él estas abejitas por trabajos que ha hecho Alcides Dorbini, un naturalista que ha estado en Bolivia mucho tiempo. Entonces, por los datos que uno lee en el artículo donde describe esta abejita, es posible que él haya sido su colector. Pero esta abejita que se llama Ileus asper, que es endémica de Bolivia, tiene varias hermanitas que han sido colectadas en el mismo lugar. Entonces, voy a pasar un poco rápido, si no, no nos alcanza el tiempo. Miren, esta es endémica de Bolivia, Ileus asper, y en este género es donde más tenemos especies endémicas de Bolivia. Tenemos a Ileus curtelus, también ha sido colectada en Mapiri, en el mismo evento de colecta, ¿no? A principios de los años 1900. Algo también que hay que llamar la atención de estas colectas es que, miren, desde 1911, que por lo menos ha llegado a las manos del señor Bacal, pero ha debido ser colectada en 1905, en 1900, desde la vez que han sido colectados, nunca más han sido colectadas. Entonces, Ileus asper, Ileus curtelus, y voy a pasar algunas, ¿no? Aquí tenemos Ileus villosus, Ileus physus, que es otra abejita endémica. Ileus vinis, también es endémica. Ileus sterapuerulus, es otra abejita endémica. Ileus recisus, Ileus gemialis, Ileus lumbellus, Ileus palmaris, Ileus cerobicauda, ¿no? En todas hemos puesto una foto de su imagen y una foto de su cuerpo junto con las etiquetas en donde está la información de cuándo y dónde han sido colectados para que un poco las conozcan. Ileus estivaspis, y así tenemos, ¿no? Por lo menos 12 especies del género Ileus. Todas son endémicas de Bolivia, todas han sido colectadas allá por el año 1905 más o menos. Entonces, todas viven, o por lo menos hasta donde sabemos, todas solo viven en la región de Mapiri, pero además, miren, ya han pasado desde 1905 más de 120 años en las que nadie las ha vuelto a colectar. Yo fui, por ejemplo, por otro motivo a Mapiri, porque también había una mosquita muy particular que yo fui a buscarla, y unas expediciones de Norteamérica habían ido antes. Yo no había encontrado esa mosquita cuando fui a unos 15 años atrás, ni tampoco esas expediciones. Espero que yo o alguno de ustedes, cuando vaya a Mapiri, tenga oportunidad de intentar ver si, ¿no? Un poco buscando entre los insectos que están allá, vemos cuál es la situación actual de estas abejitas, que son todas endémicas de Bolivia, pero desde 1905 o 1911, cuando ha llegado a la colección del señor Bacal de París, nunca más se las ha vuelto a colectar y ojalá no estén extintas. Pero tenemos otras especies endémicas, ¿no? Y aquí vamos a pasar un poquito. Esta es, por ejemplo, una especie que se llama Loncofria alopex. Esta es la única foto que hemos podido encontrar de ella, pero aquí hemos puesto algunas fotos de especies del género para que puedan más o menos tener una idea de cómo es el género. Y tenemos otras también, ¿no? Esto es, por ejemplo, de una especie que se llama Diantidium undecimali, es de la familia Megachilidae, es también endémica de Bolivia, ha sido colectada en el río Beni en una expedición en los años 1920, la expedición Mulford, que algunos de ustedes que trabajan con colecciones o con biodiversidad conocen. También tenemos otra abejita que es la Diantinum calorrinum, es endémica, la Diantinum cryprurum, que también es endémica, la Megachile leucostimela, creo que era el nombre, otra abejita endémica. Tenemos una abejita del género Microturge,
Tenemos otra megachile, la megachile lirigulata. Tenemos también una alístide que se llama Ceratalictus ortocarinatus. Es la, la abejita que está en la figura número 16. Es también una abejita metálica de color verde que es endémica de Bolivia. Entonces, aquí hay tal vez 2 o 3 abejitas endémicas más que estamos terminando de evaluar para ver si son o no endémicas, pero pueden ver que por lo menos tenemos entre más de 20 y algo especies de abejas endémicas que tenemos que saber, ¿no?, si por lo menos no estén extintas desde la época que se han colectado. Algo a comentar. Estas abejitas están en diferentes museos del mundo. Por ejemplo, esta abejita que estamos viendo aquí está en el Museo de Historia Natural de París. Todas las abejitas que hasta ahora han visto que son endémicas de Bolivia, ninguna de ellas está en un museo de Bolivia. Y además de ellas, en realidad, esas casi 600 especies de abejas que conocemos en Bolivia, se las conoce porque ha habido gente de muchos museos, incluyendo museos de Bolivia, que han trabajado. Pero lastimosamente, la gran mayoría de estas especies, si queremos ver material de ellas ya colectada, la mayoría están en países del exterior, ¿no? No creo que lleguemos ni al 50% de las abejas de Bolivia que están en museos de Bolivia. Entonces, es una realidad que ojalá vaya cambiando un poco. Por eso necesitamos más gente trabajando en las colecciones y ojalá podamos tener más especies para no tener que viajar a estos lugares o pedir prestado el material para poder comparar con material que estemos estudiando. Bueno, estamos hablando de las especies nativas, pero ¿qué hay de las especies manejadas en Bolivia? ¿A qué nos referimos con las especies manejadas? Por un lado, vamos a hablar de las especies que no son nativas, en realidad es una especie prácticamente, pero que por su importancia también tenemos que tomarla en cuenta. En este caso vamos a hablar de la Apis mellifera. Y comienzo con esta fotografía, que es una fotografía de la Piteca del Chaco boliviano. Esta fotografía me la han compartido hoy día, donde muestra, ¿no?, la diversidad de tipos de mieles que están mostrando y almacenando y analizando en esta Piteca del Chaco boliviano, ¿no? Entonces miren la diversidad de mieles. Entonces, como dice, ¿no?, el nombre de la Apis mellifera, es una abeja que está actualmente siendo muy utilizada en nuestro país y en otros países por inicialmente la producción de miel. Bolivia también tiene mucha gente trabajando con ello y un poquito vamos a hablar de ella. Pero miren la diversidad de mieles que en esta Piteca del Chaco boliviano que podemos ahora apreciar visualmente, y los que pasen por Monteagudo pueden pasar y pueden también ver las propiedades organolépticas, ¿no?, de estas mieles, su olor, su color, su sabor, etcétera, etcétera. Bueno, la Apis mellifera, ¿cuándo llegó a América Latina? El dato que se tiene es que en el año 1764 llegan los primeros panales de Apis mellifera a Cuba. Entonces, pasaron algunos años hasta que en 1839 llegaron las primeras cajas de Apis mellifera a Brasil para formar el apiario imperial, ¿no? En ese tiempo estaba el imperio en lo que después fue Brasil, y pues llevaron las abejas en ese año. Entonces, más o menos son las fechas aproximadas que se tienen de la llegada de Apis mellifera a nuestro continente. ¿Y cuál es la situación actual del conocimiento de las Apis mellifera y sus híbridos en Bolivia? Primero es importante mencionar que es importante conocer los ecotipos de Apis mellifera, porque estos ecotipos podríamos entenderlos como subespecies, es decir, como nosotros, ¿no? Homo sapiens, que es el nombre científico que tenemos nosotros, tenemos, ¿no?, diferentes variaciones, ¿no? Podemos ver las diferencias que hay entre los genotipos originarios de Sudamérica, de Asia, de África. Todos son Homo sapiens, pero con sus variantes, y esas variantes también muestran adaptaciones a su entorno. Y de la misma forma podemos encontrar en los insectos sus adaptaciones, y en la Apis mellifera también hay subespecies. Y estas subespecies tienen diferencias que repercuten en la cantidad de miel que produce cada una de estas abejas, estas subespecies, en el grado de susceptibilidad que tienen enfermedades,
o en la facilidad de manejo de la colmena, ¿no? Algunas subespecies son más agresivas que otras. Y por lo menos hasta hace 3 años en Bolivia nunca se había estudiado qué linajes de apis mellifera o sus híbridos están siendo manejados por los apicultores. Sabemos, ¿no?, que allá en la década de los 60 más o menos en Brasil, porque teníamos antes las apis mellifera europeas, que es un linaje, digamos, más manso, pero no tan productivo, y hay un linaje africano que era mucho más productivo pero más agresivo. Un investigador trajo unas reinas a Brasil para estudiarlas y esas apis mellifera que eran de un linaje del África, que producía mejor pero eran más agresivas, se le escaparon. Y esas reinas que escaparon empezaron a mezclarse con las apis mellíferas que habían llegado de Europa, y así es como tenemos hoy día un grado de africanización que varía según los contextos, ¿no? Pero por eso es importante conocer los ecotipos o subespecies de apis mellifera, porque cada uno tiene diferencias que pueden repercutir en la productividad. Aquí tenemos, por ejemplo, una distribución de los ecotipos de apis mellifera de sus regiones de origen. Se conocen por lo menos 33 subespecies o ecotipos de apis mellifera, ¿no? Varios de ellos son del África y varios de ellos son de Europa. Y no, cada uno tiene particularidades. También varía mucho dependiendo del autor, a veces hay unas cuantas más o unas cuantas menos, pero miren, todas son apis mellifera, pero tenemos la apis mellifera lamarcki, apis mellifera littori, apis mellifera lanzoni, snutellat, etc. Entonces tenemos esas 33, y de esas 33, las que han llegado primero a Sudamérica, porque no llegaron los españoles, los portugueses, y también llegaron los linajes que eran los linajes de Europa. Y posteriormente, ¿no?, como dijimos, en la década de los 60 trajeron algunos linajes del África, y ahí se produjo la africanización de las apis mellifera en Sudamérica y también llegó a Bolivia. Aquí hay algunas diferencias, ¿no?, con algunas de estas subespecies: la apis mellifera cárnica, la cáusica, la melífera melífera, etcétera, ¿no? Y cada una tiene diferentes grados de manejo, de facilidad de manejo. Algunas son más defensivas, son más gentiles, algunos tienen mayor vigor de la población, algunos resisten más o resisten menos a las enfermedades, un instinto de enjambración mayor o menor, producen más o menos miel, son más o menos hábiles para pasar el invierno. Entonces, ¿no?, cada una solo son algunos ejemplos de algunos de estos linajes y sus diferencias, y por ello también era importante saber cuáles linajes están de las apis mellifera en Bolivia. Entonces, hay distintos métodos para conocer cuáles son las subespecies o qué tipos de apis mellifera. Hay métodos que se denominan métodos por morfometría o métodos por genética. Lo que hicimos en Bolivia fue el análisis por morfometría geométrica de las alas, por DNA mitocondrial y por secuenciamiento de genomas. Entonces, el proceso que se llama morfometría geométrica consiste en tomar las alas de las apis. Ahí conseguimos un muestreo de una buena representatividad de las apis mellifera de Bolivia, y se montan placas como la que están viendo en la imagen, donde las alitas de las apis se montan, como se hace un montaje cuando uno quiere realizar un análisis de sangre. Es una lámina de microscopio, pero en este caso son láminas de las alas. Esas alas son fotografiadas, ¿no? Y esas fotografías después son analizadas con métodos computacionales y estadísticos para encontrar pequeñas variaciones en las alas, ¿no? Tenemos puntos que son puntos diagnóstico y hay pequeñas variaciones, y estas variaciones son como la huella digital de las abejitas. Hay pequeñas variaciones y esas pequeñas variaciones las podemos asociar a distintos grupos de las abejitas. Entonces hay todo un proceso de morfometría, pero hicimos ese proceso para un muestreo de la gran mayoría de los puntos de apis mellifera que nos facilitaron muchos apicultores. Todo esto fue en el marco de un proyecto que se hizo con el INIAF hace 2 años y medio. Y en resumen, ¿no?, a la izquierda tenemos los puntos de las abejas de Bolivia, y los círculos son datos que teníamos previamente de estas subespecies que habíamos hablado un poco antes, ¿no? De este conjunto de apis mellifera y sus subespecies tenemos ya su caracterización por morfometría. Entonces utilizamos eso como base y pudimos caracterizar a los principales linajes de las apis que están en Bolivia. Lo principal es que, si bien están africanizados, pero el linaje de la apis mellifera lanzoni es el que está predominando en Bolivia.
Hay otros linajes que se han detectado, pero el principal es el linaje de Apis mellifera danzoni. Entonces ya sabemos por lo menos cuál es el linaje de las subespecies de Apis mellifera que está predominando en Bolivia. Bueno, pero también cuando hablamos de abejas manejadas, tenemos que hablar de nuestras abejas nativas. Y nuestras abejas nativas corresponden a un grupo que son las Meliponini, es decir, las abejas que no pican. Les decimos muchos sin aguijón, en realidad tienen aguijón, pero no pican, no funciona. Entonces, nuestro amigo y colega Ariel, hace 2 años, actualizó, ¿no?, lo que conocíamos de abejas sin aguijón de Bolivia. Entonces hizo un trabajo para actualizar y recapitular la cantidad de especies que teníamos de abejas sin aguijón en Bolivia. Entonces también, ¿no?, podemos, para quienes tengan interés, pueden recurrir al trabajo de Ariel para poder ver en detalle, ¿no?, la actualización de las especies de las Meliponini. ¿Por qué son importantes estas Meliponini? Bueno, esto es un trabajo, por ejemplo, que hicimos en Beni, donde empezamos a estudiar las abejas de un área protegida, el área protegida municipal Ibarre Mamoré, que es dependiente del municipio de Trinidad, y una institución que se llama CIBIOMA, que es el Centro de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente de la Universidad del Beni, nos facilitó la oportunidad de hacer un proyecto para empezar a hacer meliponicultura, que es la cría de abejas sin aguijón. Igual que se cría en la apicultura, la Apis mellifera, también se hace meliponicultura y se puede criar las abejas sin aguijón. Entonces, ¿no?, el objetivo es que algunas personas de algunas comunidades de esa área protegida comiencen a criarlas en cajas racionales, como la que estamos viendo en la foto, en donde puede fructificar su nido y la colmena al fructificar, ¿no?, empieza también a producir sus celdas donde crían las abejas, y van también produciendo las celdas donde van guardando la miel, y esa miel se puede obtener después de las abejas nativas. Aquí tenemos un pequeño video donde estamos mostrando, ¿no?, una reina, ¿no?, una de estas abejas nativas. Y bueno, lo que también vale la pena destacar es que, por lo menos en el tema de cría, las Apis mellifera, como hemos visto, algunas pueden ser más o menos defensivas, pero todas ellas pican. En cambio, estas abejitas tienen solo como medio de defensa el venir, intentar mordernos, pero son tan pequeñas que uno puede a veces trabajar sin máscara, sin nada, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunos niños de una comunidad que nos están ayudando a recolectar un poco de miel de una caja que se estaba trabajando, y dependiendo, ¿no?, si uno puede o no aguantar un poquito este mecanismo de defensa de las abejitas, a veces puede o no ser necesario utilizar algún mecanismo de defensa. Pero aquí vemos, ¿no?, estamos utilizando también un poco de humo para que pueda ser más fácil. Entonces incluso niños pueden trabajar en estos procesos de empezar a aprender a criar las abejas nativas sin aguijón. Y ahí vemos, ¿no?, para que pueda ser un poquito menos agresivo el comportamiento para defenderse. Bueno, entonces en las comunidades, ¿no?, se puede armar estructuras donde se puedan poner las cajas, y se puede empezar a utilizar las abejas de la región para empezar a utilizar estas cajas nacionales para empezar a manejarlas, y estas cajas poco a poco pueden ser mayores y empiezan a aumentar la producción, y puede ser una otra alternativa, ¿no?, para las personas que a veces tienen muy pocos recursos en sus comunidades, y intentar un poquito que mejore su situación. Bueno, entonces, mostrando algunas cosas también que tienen que ver con las abejitas, tenemos aquí, por ejemplo, una publicación de 1996, donde se habla de un género, Geotrigona. En realidad, de estas abejitas sin aguijón tenemos varios géneros que la gente que trabaja con ellas las conoce muy bien. Geotrigona es una de estas abejitas sin aguijón, y en ese tiempo había una especie que se llamaba Geotrigona subgricia y una subespecie telúrica. Entonces era la subespecie de la especie Geotrigona subgrisácea. Hoy día esta subespecie es una especie que se llama Geotrigona telúrica. Y lo interesante de esta publicación es algo que también me hace recuerdo lo que un colega me preguntó hace unos
4 o 5 años, si se pueden criar abejas sin aguijón aquí en la ciudad. Inicialmente yo le he contestado que por las condiciones de clima y todo, no veía que podían fructificar, porque no, las noches son frías, no hay muchas flores, pero en realidad yo después, mucho tiempo después, recordé que cuando yo era estudiante en colegio, mi colegio era cerca de la Plaza del Estudiante y estamos hablando allá por el año 1990 más o menos. Yo recuerdo que había unos insectos que ahora sé que eran abejas y vivían en el colegio. Me acuerdo que un día lastimosamente vino un albañil y lo tapó todo con cemento porque entraban y salían los insectos, pero ahora sé que era una abejita. Y tal vez era esta especie, porque en este trabajo del 96 menciono, ¿no?, la distribución geográfica de esta especie, que es la Geotrigona telúrica. Hasta su nombre, ¿no?, tiene alusión, ¿no?, a que viven en el suelo, porque muchas de estas abejitas pueden vivir en el suelo. Y como dice aquí, ¿no?, se había colectado en 1953 en Viacha, en los alrededores del lago Titicaca. Entonces, el propio artículo comenta que en Bolivia fue registrada en Viacha, próximo al lago Titicaca. Si estos datos de procedencia estuvieran correctos, indican una altitud de cerca de 4.000 metros, que sería la mayor altitud ya registrada para un meliponínido tropical. Es decir, por lo menos se conocía, ¿no?, en 1950 esa colecta, y ahí podemos ver la distribución de esta abejita, que ha sido colectada también en Perú y en Ecuador, y en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba, pero en La Paz, ¿no? Y arriba tenemos una especie que es otra especie de geotrigona, pero debe ser más o menos parecida con esta abejita. Entonces, por lo menos teníamos el récord de la abeja nativa sin aguijón que vivía a mayor altitud entre todas las abejitas sin aguijón que se conocen. Hoy en día habría, ¿no?, que hacer un estudio en la región y ver si todavía persiste o no alguna población de estas abejitas. Y bueno, ojalá que todavía persistan, pero ¿no?, la probabilidad de que ya esté extinta localmente es alta porque ha avanzado tanto en mancha urbana, ¿no?, hay pocos lugares, pero habría que ir a investigar. Bueno, ¿y qué rasgos tienen las abejas nativas y las abejas manejadas en Bolivia? Bueno, primero, a pesar de que las abejas melíferas y las abejas sin aguijón se utilizan para obtener miel, polen, propóleo y todo, también hay una utilidad muy grande que a veces no se toma en cuenta, que es el tema de la polinización. A la izquierda, ¿no?, es la contabilización de los 100 cultivos más importantes en el mundo, y vean que el 75% de esos cultivos se polinizan por abejas. Abejas nativas en un 45% y por lápiz melífero en un 30%. Estos días veía una noticia, ¿no?, en Brasil. Bueno, hay muchos trabajos que muestran el valor de las abejas como un motor que aumenta la productividad de los cultivos o de los bosques, ¿no? Mostraban, ¿no?, cómo en una plantación de café, cuando se incorporaban abejas nativas, la producción aumentaba hasta el 67%. Entonces, imaginen, ¿no?, cuánto eso representa en ingresos que pueden aumentar la calidad de vida de las personas si supiéramos trabajar mejor con las abejitas y utilizar sus beneficios. Hay un trabajo muy interesante del 2014 de Garibaldi, que es un colega de Argentina, que entre otras cosas mostraban, después de una evaluación de 41 estudios, como el que hemos visto hace un instante, de aumento de productividad cuando se utilizan abejas nativas o a las abejas de la miel, y en esos 41 estudios mostraban, ¿no?, un incremento significativo o un incremento marginalmente significativo, pero veían que había un incremento significativo mucho mayor en los polinizadores silvestres, es decir, en todas estas abejitas de estas 600 especies que hemos hablado en Bolivia, todas ellas pueden ser mucho más eficientes como polinizadores que la apis mellifera, que también la apis mellifera tiene posibilidad de aumentar los incrementos, pero pueden ser significativos en una proporción mucho menor o marginalmente significativos, pero en general es resumen, ¿no?, de esos 41 estudios mostraban que las abejas nativas pueden ser mucho más eficientes. Entonces, es un tema muy importante el recordar esto, el valor que tienen estas abejitas de Bolivia para las posibilidades que tenemos de mejorar los ingresos de las personas que están trabajando para darnos alimentos y también para mejorar el medio ambiente. Sabemos cuántos insecticidas se utilizan en Bolivia, lastimosamente, y cada vez estamos utilizando más insecticidas, pero no estamos aumentando nuestra productividad. Entonces,
tenemos que valorizar mucho más estas abejitas y trabajar mejor en su manejo. Esto es un trabajo que hoy día me lo compartió un colega que se llama Eber Medrano. Él cuantificó allá en la serranía de Liñao más o menos cuántas colmenas de abejas nativas sin aguijón él podía encontrar por hectárea. Y llegó a la conclusión en este trabajo, que además medía el rango de deforestación en una región allá en la serranía de Liñao, que más o menos encontraba 10.6 colonias por hectárea. Y esa densidad de colonias más o menos estaba dividida entre 5 especies en la área que la colectaba. Un autor que se llama Rubik, que es una de las principales autoridades en abejas nativas del mundo, más o menos tenía un cálculo de entre 1.5 y 15 colmenas por hectárea, dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, esto también es importante para hablar de los riesgos y los peligros de las abejitas y también cuántos son útiles, ¿no? Pues recién estamos empezando a conocer cuál es la densidad de abejas, en este caso de los nidos de abejas nativas sin aguijón, pero no tenemos todavía casi nada de información del país. Esto es un trabajo y esto es una síntesis que yo había hecho cuando ocurrieron los incendios que lastimosamente el 2024 fueron tan devastadores, porque había un dato, ¿no? La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano había evaluado afortunadamente poco a poco y progresivamente las densidades en un área de estudio de ellos, y más o menos tenían un dato que era con los datos que ellos habían sacado de la densidad de colmenas en las 3.000 hectáreas que habían analizado, tenía más o menos una densidad de 0,1 colmenas por hectárea. Entonces, es un dato preliminar, ¿no? 0,1, digamos que redondeando serían 0,2 colmenas por hectárea. Y nuestro colega en el Liñao encontró 10.6 colonias por hectárea. Entonces tenemos un dato para la Secretaría que es 0,2 hasta 10 en el Liñao, y nuestro colega Rubik, ¿no? Para todo lo que él trabajó con abejas nativas en general, calculaba entre 1.5 a 15 colmenas por hectárea. Entonces, son rangos con los que tenemos que trabajar. Pero esas colmenas, en la chiquitanía, si las traducimos a número, entonces, con un valor tan conservador, digamos, 0,2 colmenas por hectárea, para casi 7 millones de hectáreas quemadas, que eran una contabilización que no ha sido la final, sabemos que ha sido más, pero para ese valor más o menos se calculó que teníamos 670.000 colmenas quemadas en nuestra superficie, ¿no? Estamos hablando de un valor muy alto, solo utilizando ese valor tan conservador de 0,2 colmenas por hectárea. Por el número de abejitas que tenemos por colmena, que varían mucho, pero con un valor muy conservador estamos hablando de por lo menos 670 millones de abejas nativas sin aguijón que se han quemado en los incendios. 670 millones, imagínate cuánto es de abejitas nativas quemadas. Y eso en costo, ¿no? Y el costo que más o menos se tenía del 2021, ¿cuánto costaba una colmena de abejas nativas y la colmena con su caja? Entonces, haciendo los cálculos, eso que se ha quemado de abejitas, y ni siquiera es el valor total que se ha quemado, más o menos era 32 millones de dólares que se ha perdido solo en las abejitas nativas y su caja, sin contar cuánto se hubiera obtenido ahí de miel, de las abejas nativas, de polen, etcétera, ¿no? Y ahí no estamos considerando tantos otros tipos de abejas que tienen nombres comunes, como las abejas de las orquídeas, de la madera, abejas artesanas, abejas nocturnas, etcétera, etcétera. Entonces, es un dato muy, muy triste, ¿no? De cómo estamos descuidando el medio ambiente y, en este caso, las abejitas que nos dan tanto trabajo para poder producir los alimentos que consumimos. Bueno, esta imagen es un trabajo que se hizo en la UICN y muestra, ¿no?, las tasas de disminución de los grandes grupos de insectos, incluyendo himenópteros, que es el grupo donde están las avispas, las hormigas y las abejas. Entonces, no solo este dato, hay muchos trabajos que están mostrando a nivel global, ¿no?, en los últimos 25 años, que estamos perdiendo entre el 10, 15, 50%, 60% de especies en general de insectos, y eso también incluye las abejas. Entonces,
a nivel de casi todas las publicaciones que están saliendo, se está hablando de una crisis global de la pérdida de insectos, incluyendo a las abejas, ¿no? Por estos temas de deforestación, de la gran cantidad de insecticidas que estamos utilizando, ¿no? Tanta presión que estamos poniendo sobre ellos y estamos perdiendo esa gran diversidad que, como han visto al inicio, ni siquiera conocemos la mitad de las abejas de Bolivia. Bueno, esa era una síntesis de lo que quería transmitirles hoy día por el Día de las Abejas. Gracias por su atención. Cualquier cosa, tienen ahí el teléfono de contacto y el email. Y agradecer, ¿no?, a muchas personas gracias a las cuales hemos podido también tener muchos avances. Agradecer a Eric y Cintia, que son mis maestros en meliponicultura, a colegas que han enviado información de lo que han estado trabajando, y esperemos que vayamos mejorando esa cantidad de especies nativas y manejadas para que disminuyamos la cantidad de insecticidas, disminuyamos la cantidad de deforestación que cada año estamos sufriendo, no solo con las quemas, sino también con otros procesos, ¿no? Y bueno, es el mensaje: cuidamos nuestras abejitas y estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jai. Te agradecemos por tan buena exposición. Y bueno, lo único que deseamos es contribuir más al conocimiento de las abejas, y creo que esto ha sido una manera de aportar, ¿no?, de lo que sabemos y qué podemos hacer por ellas ahora en base a este conocimiento.